querida comunidad, espero se encuentren muy bien. Yo soy abogada Diana España y me da mucho gusto compartir con ustedes en un segundo episodio de este espacio que he llamado Legalite y donde me da mucho gusto compartir con todos ustedes, mi querida comunidad. Así es que bueno, les doy las gracias por unirse a este espacio. Gracias por compartir conmigo. Estoy probando distintos horarios en estos primeros episodios para pues saber en qué horario tenemos más comunidad conectada. Yo sé que muchos tenemos pues que hacer nuestras actividades y demás, pero bueno, estoy buscando el mejor horario para que podamos compartir y bueno, pues que podamos aportar lo mejor en estos espacios. Así es que bueno, me da muchísimo gusto coincidir con ustedes en esta ocasión, así es que los invito a escribirme en el chat, díganme desde dónde me saludan, desde dónde nos estamos viendo, déjenme saber también sus dudas y demás, ¿vale? Espero que estos espacios los disfruten tanto como yo y pues hoy me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio a esta hora del día. Creo que la tardecita está muy tranquila. Yo tenía un tiempo libre y pues bueno, qué mejor que compartir este espacio con ustedes en este momento. Y bueno, pues dejaremos por aquí guardado también este video para que la demás comunidad pueda pues vernos y revisar todos los temas que estamos pues viendo, desarrollando en estos espacios. Así es que bueno, mi querida comunidad, gracias por estar acá. Los invito a que interactúen en el chat y dejen todas sus preguntas. Hoy tenemos un tema muy interesante del cual quiero hablar con ustedes, así es que bueno, también los voy a estar invitando a que se pongan cómodos allá en casita desde donde me estén viendo, que vamos a comenzar con un tema muy interesante donde además vi que teníamos bastantes dudas, ya que si no recuerdan, hace algunos días les subí una publicación respecto a que habían hackeado a Buró de Crédito, esta institución que se encarga de guardar, digamos, de archivar pues esta información de las personas, este historial crediticio, ¿no? Entonces, bueno, esta institución fue hackeada y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué pasó con esa noticia? ¿Qué es lo que sí procede? ¿Qué es lo que no procede? ¿Que se me van a borrar de Buró de Crédito? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así es que si ustedes tienen alguna pregunta, los invito a que me escriban en el chat, pero también los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Me encuentran como abogada Diana España y que sigan el contenido y que se permitan interactuar y dejarme sus dudas, porque pues justo yo voy a tomar todo eso en cuenta para que en estos espacios podamos compartir acerca de esos temas que yo estoy viendo que ustedes tienen dudas o algún tipo de interés, ¿vale? Así es que bueno, pues los invito a que estemos interactuando ahí constantemente en redes sociales. Entonces, bueno, vamos a entrar justamente al tema que es ¿qué onda con el Buró de Crédito prácticamente? ¿Cómo que fue hackeado y demás? ¿Qué fue lo que sucedió? Esta noticia prácticamente se da a conocer el fin de semana y bueno, prácticamente Buró de Crédito anuncia que, bueno, sus bases de datos, específicamente la base de datos de 2016, se encontraba ya vulnerada, pues esta base de datos ya estaba en redes sociales, es decir, la información de todas esas personas de esa base de datos de 2016 ya se encontraba en redes sociales. Al principio se manejó como si todo lo que sucedió hubiera sido parte de un hackeo. Sin embargo, como expertos y más que nada por acá, si algún ingeniero nos está viendo y alguien sabe un poquito más del tema, debemos de entender que un hackeo posiblemente no pudo haber sido. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un hackeo,
Buró de Crédito tendría ya analizada cuál fue esa vulnerabilidad y por lo que se llevó a cabo el hackeo. Sin embargo, eso no existe. Lo que sí sucedió, y es como lo más seguro, es que hubo una filtración, y esta filtración se llevó a cabo desde las personas que claramente colaboran en Buró de Crédito. Y es que recordemos que hoy en día uno de los activos más importantes de cualquier empresa, de cualquier institución, pero también a nivel general, en todos los aspectos, los datos, la información de las personas son oro, valen oro. Los datos es un activo muy importante. Con datos de personas podemos acceder a muchas cosas. Entonces, bueno, imagínense que Buró de Crédito pues es justamente una institución que recopila mucha información muy importante de millones de personas. Era claro que podría surgir una situación como esta. Bueno, en este caso posiblemente no sea un hackeo porque hasta el día de hoy no han emitido un comunicado explicando pues cuál fue esa vulnerabilidad. En cambio, sí podemos considerar que lo que ocurrió pues sea más que nada una filtración que digamos proviene de los mismos colaboradores que pues colaboran, vaya, en Buró de Crédito. Esto es peligroso, claro que es peligroso, ¿por qué? Porque la información hoy de muchas personas que se encontraban justamente en esas bases de datos, pues está en todas las redes sociales, está en internet y demás. Esto afecta directamente a esas personas porque pueden ser extorsionadas y demás. Esta información, estando en manos de delincuentes, es muy poderosa. Entonces, pues bueno, claro que existe aquí una afectación. Hasta ahora Buró de Crédito realmente no se ha pronunciado. Y otra cosa que sucedió, que surgió después de eso, es que Buró de Crédito pone a disposición en el mismo espacio en línea, en su página en línea, un link donde las personas pueden acceder y dejar sus datos y ver si el sistema les arroja que sus datos efectivamente sí son parte de esa base de datos que fue filtrada. Lo cual considero yo que es muy riesgoso porque les estás dando tus datos a una institución que no cuidó sus datos, o sea, nuevamente le estás dando tus datos a una institución que no cuidó sus datos. Entonces, ¿tú cómo sabes si realmente ahora sí existe una protección de esos datos personales? Recordemos que, bueno, toda nuestra información financiera, bancaria, pues es información sumamente muy importante y que si esta información se ve vulnerada, claramente vamos a tener una afectación. Pues bueno, esto fue lo que hizo Buró de Crédito, a lo cual yo considero que es erróneo de su parte porque pues realmente tampoco está como facilitando la confianza de las personas para que pues ellos puedan volver a dejar sus datos en manos de la institución y saber que no van a ser vulnerados. Entonces es algo que definitivamente yo no considero que sea viable hacer. Si ustedes han tenido conocimiento de la noticia y de pronto surgen muchas dudas porque yo subí una publicación justamente a Facebook y claramente vi que existen muchas dudas y por eso quería hacer justamente este programa hablando del tema. No considero que sea bueno que vayan a la página, ingresen sus datos para saber si sus datos estaban dentro de esas listas que fueron filtradas, porque no tenemos seguridad de que al momento la información esté bien resguardada y que no vaya a ocurrir nuevamente. Entonces no es algo que yo considere. Ahora bien, muchos se preguntaban, ¿me van a borrar de Buró de Crédito o demás? Realmente les digo, eso no va a suceder. Eso no va a suceder porque únicamente, justamente lo que les decía, la base de datos fue filtrada, no hackeada. Entonces, si fue filtrada, no hay manera de que esa información pueda cambiarse, porque únicamente fue filtrada. Pero bueno, esto vamos a dejarlo un poquito en duda porque hasta el momento Buró de Crédito no se ha pronunciado y no ha comentado
efectivamente qué es lo que sucede, ¿vale? Pero consideremos esto, consideremos que esa información, pues no creo que tampoco si fue un hackeo, los hackers pues quieran ahí borrar la información o demás. De todas maneras, en algún futuro a lo mejor podría existir una confronta porque estoy segura que existe un resguardo, un respaldo de esa información y de pronto igual y hay una confronta y ahí los datos no coinciden, pues bueno, va a haber ahí un tema, ¿no? Un problema. Tampoco creo que sea lo más conveniente para buro de crédito ni que los hackers puedan hacer eso. También recordemos que buro de crédito solamente se encarga de recopilar la información, pero realmente quienes tienen toda la información del cómo van los pagos y demás, pues son las instituciones financieras, que al final del día ellas comparten información con buro de crédito. Entonces, bueno, el tema de que si te van a borrar de buro de crédito, realmente eso no es seguro, ni siquiera creo que vaya a suceder, ¿no? Lo que sí pienso es que esta filtración de datos claramente nos deja vulnerables no solamente a las personas que están en buro de crédito porque tienen una deuda. Recordemos que estar en buro de crédito no siempre quiere decir que vas a estar en buro de crédito porque tienes una deuda. También están en buro de crédito las personas que no tienen, o sea, que no tienen deudas y que tienen un historial limpio, ¿vale? Entonces, obviamente, en este buró existen información de muchas personas, independientemente de cómo esté su estatus en buró de crédito. Esto que sucedió va a afectar, porque entonces, ¿qué va a pasar? Estos datos ya están en manos de delincuentes que además están muy, ¿cómo lo diremos? Muy, con conocimientos muy reales de la tecnología. Tienen muy buen conocimiento de la tecnología, por eso es que saben hacer todas estas cosas. Entonces lo que van a hacer pues es que van a empezar las extorsiones y demás, y los fraudes. Entonces, de ahora en adelante, yo sí quería como darles algunos consejos y creo que a partir de lo que sucedió, yo sé que Buró de Crédito no se ha pronunciado y no han dado como un comunicado oficial tampoco en materia de ciberseguridad, pero creo que es importante mencionarlo, o al menos siento que es mi ética, mi responsabilidad con ustedes compartirles esto que yo sé, que además podría ayudarles porque esas instituciones no lo han hecho y supongo que tampoco lo van a hacer, ¿no? Pero claramente el que exista esta filtración de datos personales pues nos pone vulnerables, sobre todo a las personas, ¿no?, que están en esa lista. Recordemos que Buró de Crédito comenta que solamente es una lista de 2016, ¿ok? Pero realmente no lo sabemos. Ahora, es muy importante mencionar que, bueno, afortunadamente Buró de Crédito pues dio a conocer justamente esta filtración de datos. Sin embargo, hay muchas otras instituciones que no dan a conocer que fueron víctimas de algún hackeo o que existió alguna filtración de datos y demás. Entonces, bueno, esto sería como un poco un punto a favor de Buró de Crédito, pero tampoco es como lo mejor que pudo haber hecho, ¿no? Todas las empresas están obligadas, ya sean de gobierno o privadas, a dar a conocer a las personas el momento en el que tienen alguna filtración de datos personales o alguna situación de algún hackeo o demás con sus bases de datos. Todas las empresas, ¿vale? Entonces, pero bueno, algunas no los hacen porque, bueno, pues las multas y demás y sobre todo los daños de verdad pueden llegar a perjudicar muchísimo, muchísimo. Y es que las empresas no solamente están obligadas a recabar los datos, sino también a resguardarlos de manera correcta. Pero no solo esas empresas grandes, como lo hemos mencionado hasta ahora, sino también aquí entra otro tema sumamente importante, que es el resguardo de los datos personales de todas aquellas personas
que digamos que no son como las grandes empresas, vaya, pero que recaban datos. Recordemos que existe una ley llamada Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que justamente esta ley considera que tanto una persona física como moral que recabe datos personales deberá de resguardarlos de manera correcta, pero también deberán de exhibir a la persona, al usuario, un aviso de privacidad. ¿Y esto para qué? Pues para hacerlos responsables en caso de que se vulneren nuestros datos personales. Esto pasa con cualquier persona que ofrezca un producto o servicio y que recabe datos personales. Entonces, de aquí la importancia, porque como lo vemos ahora, en este momento, cuando existe una filtración de datos personales, de nuestros datos bancarios, de nuestra información financiera, ¿a quién le vamos a reclamar? Pues a quién le dimos esos datos, pues a la institución bancaria, en este caso también ahorita Buró de Crédito, que tenía toda esa información, pues tenía el deber de resguardarla, no lo hizo, pues claramente tendrá algún tipo de responsabilidad administrativa. No sé, también en su caso se puede llegar a dar el tema de la responsabilidad penal en tema también de protección de datos personales, ¿vale? Entonces es muy importante el tema de los datos personales. ¿Por qué es importante? Porque nos afecta claramente. Esa información puede ser utilizada primero para extorsionarnos, para, no sé, algún tipo de fraude, pero también para pues no sé, algunas otras cosas, pedir créditos, no sé, a nuestro nombre y demás cosas realmente. Entonces, bueno, eso es lo que sucede con Buró de Crédito. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? De inicio, vamos a estar revisando que en el portal, como les decía, Buró de Crédito pone a disposición un link donde tú tienes que dejar tus datos para saber si fuiste vulnerado en tus datos personales, ¿no? Para ver si tú estuviste dentro de esa lista, pues que se filtró de Buró de Crédito, lo cual yo te recomiendo que no hagas, porque bueno, pues si ya nos dimos que es Buró de Crédito incompetente para resguardar los datos personales, entonces, ¿cómo vamos a volver a darlos? Realmente hasta la fecha no se ha pronunciado y no ha dicho ya pudimos solucionar esa vulnerabilidad y ya pueden dejar sus datos con confianza. Entonces, yo no recomiendo que ustedes vayan a dar clic y vayan a dejar sus datos personales. Ahora bien, a raíz de esto que sucedió, pues hay alguien que se despertó y son los ciberdelincuentes, porque van a estar ocupando esto que sucedió pues para cometer algunos ilícitos como los que ya conocemos, ¿no? Justamente a lo mejor mandar mensajes, ¿no? De oye, revisa que tu información fue filtrada de Buró de Crédito y demás, o aquí podemos borrarte de Buró de Crédito y demás. Todos esos tipos de mensajes son alertas cibernéticas. Todos esos tipos de mensajes están llegando ya a muchos usuarios. Incluso a veces, ¿cómo hemos detectado esto? Porque a veces le llegó ese mensaje a una persona, esa persona ni siquiera está en Buró de Crédito, pero desde ahí ya nos estamos dando cuenta que los ciberdelincuentes están actuando gracias a eso que sucedió. Y bueno, pues eso claramente nos afecta a todos. Entonces, como se los he repetido hasta el cansancio, desafortunadamente en la actualidad ya no solamente tenemos que cuidarnos en la calle, en los espacios físicos, ahora también tenemos que cuidarnos en el ciberespacio, en internet, en lo digital, ya que estamos interactuando mayormente en estos espacios y los delincuentes también han evolucionado con nosotros y con toda esta transformación digital y bueno, ahora se llevan a cabo ilícitos pues utilizando medios digitales, medios electrónicos y demás. Entonces es muy importante que ahora nosotros justamente con lo sucedido con el tema de Buró de Crédito tengamos mucho cuidado con la información que recibimos o con los links o con las noticias
que vemos en redes sociales o con los mensajes que recibimos vía correo electrónico, WhatsApp, mensaje instantáneo, porque bueno, los delincuentes aprovechan de todo eso y más con esta noticia en este momento sí me ha tocado de ver clientes que pues tienen algún tema o ya les llegó un link o ya les llegó de más. Yo siempre recomiendo no hagan clic en ningún enlace, no revisen información en ningún lado y si se van a informar siempre háganlo de fuentes oficiales. Y les digo algo, los errores cuestan, los errores salen caros. Si ustedes tienen una duda de algo, primero consúltenlo con un experto, primero verifiquen esa información y después pues ya procederán, ¿no? Pero siempre háganlo mayormente informado. En este caso, como les comentaba, es muy importante que de ahora en adelante tengamos ciertas medidas de seguridad y que aprendamos a cuidarnos en el espacio digital, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer si nos llega alguna noticia respecto a esto del buró de crédito? Porque ya está sucediendo, pues vamos a hacer caso omiso. En dado caso que una institución se necesite comunicar con nosotros, muy probablemente nos puede llegar un correo electrónico que sería algo mucho más formal donde alguna autoridad se podría contactar con nosotros para revisar algún tema que tuviera que ver con eso. También, no sé, una llamada telefónica, pero no nos van a pedir datos personales, ¿vale? O también una notificación donde se van a presentar en nuestro domicilio y demás. Pero siempre hay que ser muy cautelosos. Recordemos que nunca debemos de dar datos personales vía llamada telefónica ni correo electrónico. Dependiendo de qué información sea, hay que verificar los correos. Y también cuando nos llegan links o mensajes vía WhatsApp o mensaje instantáneo, siempre hay que corroborar esa información, ¿vale? Entonces, esas son las medidas que vamos a estar tomando en cuenta con todo esto que sucedió del tema del buró de crédito. Y yo quiero que ustedes estén informados y que estén alertas de que si les llega algún mensaje que tenga que ver con esto, pues estén alertas y siempre es mejor quedarse con la duda de, escuché que podría pasar esto, voy a poner atención a pues estar desinformado y realmente cometer errores que después nos pueden salir caros. Ahora bien, también aquí me parece importante, o quería tocar más bien dentro de este tema, el tema de los créditos que han pedido en línea. Muchas personas, muchos clientes me han llegado a mi oficina con temas de que han pedido algún crédito en línea en estas aplicaciones. Número 1, estas aplicaciones no están reguladas, por lo tanto, estas aplicaciones no te van a dejar en buró de crédito. ¿Qué es lo que sucede también? Que hace unos meses, el año pasado, recordemos que justamente es cuando se volvió como que un poco más viral este tema, porque, bueno, se encontró ya a una de las empresas que realizaba este tipo de préstamos por medios electrónicos digitales para después extorsionar a las personas, ¿no? Y que estos préstamos realmente pues se elevaban los intereses y demás y después ya se volvían impagables. Cuando ya no los podías pagar, pues comenzaban las amenazas y demás. Entonces, bueno, pues ha sido realmente, yo he tenido clientes donde realmente esto se volvió algo perjudicial en su vida. De hecho, hubo casos en las que personas intentaron pues atentar contra su vida, pues justamente por todo lo que implica este acoso, esta violencia que ejercen estas personas que hacen estos préstamos o que otorgan estos préstamos en línea, ¿no? No sé si han entrado de pronto a YouTube a buscar un video y les aparece un comercial de un préstamo en línea. Eso es algo que pasaba muy constantemente en pandemia. Después de que detuvieron a estas personas, a esta empresa en Ciudad de México, recordemos que hubo un cateo, sobre todo en Paseo de la Reforma, que era un call center de esta empresa. Que obviamente esta empresa me parece que era de unas personas que no eran de nacionalidad mexicana, pero bueno, que además eran de un país donde tienen un excelente conocimiento de la tecnología,
¿vale? Entonces, bueno, claramente eso, bueno, pues los favorece y ayuda muchísimo. Mientras sucedió eso y este tema se dio a conocer mucho más en noticias y se hizo un poco más viral por cómo fue el momento de la detención y sobre todo el lugar que fue Paso de la Reforma, entre otras oficinas en otras zonas de aquí de Ciudad de México, sobre todo, me parece que también fue en la Roma o la Narvarte, algo así. Pero bueno, se hizo un tema viral y bueno, como que más personas empezaron a decir, ok, a mí también sí me pasó esto y así. Esos anuncios que yo estaba viendo constantemente en YouTube, perdón, si ustedes igual les ha pasado, es porque realmente ellos usan la tecnología para promocionarse en esos espacios, ¿vale? Entonces, hubo un momento en el que dejamos de verlos cuando se hace la detención, pero posterior, no sé qué es lo que haya sucedido. Claramente que no he seguido el caso, realmente no sé en qué va, si realmente los vincularon a proceso o en qué terminó el asunto, realmente no lo he seguido a detalle, pero sí sé que fueron detenidas algunas personas. Recordemos que, bueno, seguramente una de las empresas más grandes estaba aquí en Ciudad de México, pero también existen estas empresas o estos call centers en otras ciudades como Puebla, Monterrey, Guadalajara, además. Y claramente, sobre todo en zonas donde hay mayor demanda, vaya, y donde hay mucho más desconocimiento de las personas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí en Ciudad de México pues ya como que los teníamos identificados a estas personas, pero pues ellos tienen un poder enorme, un poder económico enorme, porque además son personas de nacionalidad extranjera que tienen además todo el capital económico en tecnología y demás para poder instalar sus oficinas o tener oficinas en otros lugares de la República donde a lo mejor existe más demanda y también mucho más desconocimiento. Estos problemas legales yo no los he visto no solamente aquí en Ciudad de México, claramente con clientes, sino también con personas y clientes de otros estados de la República, Puebla, por ejemplo, Hidalgo, ¿no? Donde también se realizaban estos tipos de ilícitos, pero digamos que las personas tienen otro conocimiento, realmente desconocían de que era pues algo que no era correcto y bueno, pues es donde más se aprovechan las personas, ¿no? Y hay más desconocimiento. Entonces ahora que los descubrieron en Ciudad de México, pues bueno, nos vamos a otros estados donde existe mayor desconocimiento y también mucha mayor demanda, ¿no? Respecto a pues que personas quieran este tipo de créditos donde de pronto pues sí te salvan de mucho, me imagino, pero al final del día te van a perjudicar demasiado, porque créanme que he tenido clientes que no los dejan de molestar un solo día, pero que además los tienen identificados de cualquier forma. Así cambien sus teléfonos, así cambien lo que cambien, los tienen identificados. Entonces, mucho cuidado, comunidad, querida comunidad, con pedir préstamos en línea. No pedir préstamos en línea si no es necesario, mucho menos en estas aplicaciones, mucho menos descarguen ni hagan clic en ningún link. Hacer clic en un link es verdaderamente peligroso y no solamente con estas aplicaciones, con el tema de los préstamos. O sea, existen distintos usos que se les podrían hacer a un link para que, pues, para hackearte, para robar tu información, para robar tu identidad. O sea, no solamente lo utilizan estas personas, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es que nosotros empezamos a tener esa conciencia de que debemos de utilizar la tecnología con conocimiento y sobre todo que también debemos de cuidarnos en los espacios digitales porque también hay personas que también se dedican a pues digamos cometer ilícitos en estos espacios, mucho más ahora con todo el tema del avance de la tecnología y demás. Entonces
Me parecía importante tocar con ustedes ese tema de los préstamos. Estos préstamos no te van a dejar en buró de crédito, pero te van a hacer muchísimo, muchísimo daño. Créeme que va a ser muy difícil salir de esa situación de amenazas, de violencia y demás. Entonces, yo les aconsejo preferentemente rotundamente no, utilizar préstamos digitales, préstamos de las apps y todo eso, no lo utilicen. Y antes de firmar cualquier cosa, asesórense, no hagan clic en ningún link. Eso de que te invitamos a descargar información gratis, eso es mentira. En ningún lugar te van a dar información gratis y te van a invitar a descargar información gratis. Lo único que van a hacer es robar tus datos. Ustedes no saben lo fácil que es crear un link, enviarlo a una persona que le haga clic e inmediatamente poder acceder a su cámara, a su micrófono, a sus aplicaciones, a sus contraseñas. Ustedes de verdad no saben el mundo de toda esta tecnología y cómo puedes hackearla, cómo puedes acceder a ella y no necesitas tener la computadora físicamente o el celular de una persona para poder acceder a ella. Entonces los invito a que tengan mucho, mucho cuidado. Igual con el tema del buró de crédito, es muy importante, ahora ya lo saben, que deben de compartir su información con personas que realmente se responsabilicen de que van a cuidar su información. No solamente es que voy a darte mi información y ya, no, me tienes que garantizar que mi información va a estar realmente resguardada y que no va a ser vulnerada, porque el día que mi información sea vulnerada, eso me va a perjudicar gravemente a mí. Y tú como empresa o persona física que estás recabando datos para vender un producto o servicio, tienes la responsabilidad y el deber de cuidar esos datos, ¿vale? Y de garantizarme como usuario que esos datos van a ser utilizados únicamente para la finalidad que me los estás pidiendo. Entonces, bueno, esto es todo un tema y no solamente con las empresas grandes, no solamente con las empresas de gobierno, no. Esto es con cualquier persona. Toda persona que te pida tus datos debe garantizarte a través de un aviso de privacidad que tus datos van a ser resguardados de manera correcta y que sobre todo van a ser utilizados únicamente para los fines específicos con los que te los están pidiendo. Es sumamente importante porque después viene el tema de a nosotros como usuarios usuarios de alguna plataforma donde nuestros datos fueran vulnerados, que es lo que sucede, que después a nosotros nos van a extorsionar, van a robar nuestra identidad y entonces los que terminamos perjudicados pues somos nosotros. Entonces de ahí proviene la importancia de cuidar nuestros datos personales y no solamente de las empresas a las que les damos nuestros datos, sino también nosotros como usuarios que seamos responsables de entender que al momento en el que nosotros estamos dando nuestros datos personales a una empresa, a una persona, también debemos de preguntarle si tiene aviso de privacidad, si nuestros datos van a ser utilizados, para qué van a ser utilizados y demás. Entonces es algo mutuo, aquí una responsabilidad compartida. También nosotros de ir entendiendo que compartir nuestros datos tiene una responsabilidad, ¿vale? Y mucho más en estos tiempos donde se dan mucho más las extorsiones, el robo de identidad, los fraudes y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esas fueron estas recomendaciones que quería compartir con ustedes y estos temas de suma importancia que creo que se deben de estar hablando hoy en día porque, como les comentaba, actualmente pasamos mucho más tiempo en un espacio digital donde hay que cuidarnos y donde también debemos entender que esto implica una responsabilidad y de que compartir con la tecnología y tener tecnología a nuestra disposición implica también un conocimiento y una responsabilidad. No solamente se trata de tener un dispositivo, de tener redes sociales, sino de que también entendamos que todos estos espacios implican para nosotros como usuarios tener una responsabilidad de saber que estos espacios también implican riesgos y también implican
obligaciones, derechos y un montón de cosas que aún no estamos teniendo conscientes, pero a medida que pasa el tiempo y conforme vayamos avanzando mucho más en esta transformación tecnológica, vamos a ir hablando o se van a ir, digamos, poniendo sobre la mesa mucho más el tema de la ciberseguridad y de la protección de datos personales en el espacio digital. Y pues bueno, esto fue básicamente algo que quería compartir con ustedes respecto a esta noticia de Buró de Crédito, porque se me hacía como muy importante compartirlo con ustedes, porque muchas personas no leen como que toda la noticia y se quedan únicamente con las palabras que pueden leer o con un mensaje muy breve, y por eso surge muchísimo desconocimiento, y creo que no es la finalidad, al menos en mi caso, como que se queden con información a medias. Pero también recuerden que siempre tenemos la responsabilidad de investigar mucho más allá de lo que vemos en redes sociales. Siempre, no importa del experto, del que escuches algo, alguna afirmación, alguna noticia, lo que escuches, siempre debes de corroborar esa información con fuentes oficiales. Y fuentes oficiales no son Facebook, no son Instagram, no son las redes sociales. Fuentes oficiales tal vez son notas periodísticas, páginas oficiales de las instituciones de gobierno y demás. Entonces siempre es importante corroborar nuestra información y todo lo que vemos y consumimos en los espacios digitales de expertos o de cualquier otra persona. ¿Vale? Salvador, te mandamos un abrazo, que tengas un excelente inicio de semana y muchas gracias. Un abrazo desde Ciudad de México. Y bueno, Salvador nos saluda desde Guadalajara. Hace un año estuve por allá, es un lugar hermoso, amo Guadalajara, espero pronto estar por allá, me encanta, siento que es mi segunda casa. Pero bueno, te mando un abrazo y espero ir pronto por allá. Querida comunidad, pues me despido, me dio muchísimo gusto compartir con ustedes, les mando un abrazo. Y bueno, espero que podamos tener la oportunidad de compartir en otra nueva emisión de este espacio con algún otro tema interesante. Recordemos que estos espacios pues son como un poquito más relajados para que podamos entender de algunos temas, que surjan las dudas, pero sobre todo quiero compartirles en un lenguaje muy amable que podamos entender lo que está pasando y pues que algunas cosas vayan quedando claras. Recordemos que el objetivo de mi creación de contenido o de compartir con ustedes es que entendamos de una manera amable algunos aspectos legales y no con tantos tecnicismos ni palabras rimbombantes, digámoslo así, de abogados. Realmente trato de expresarme en la medida de lo posible de una manera muy amable para que la comunidad que habita este espacio digital conmigo pueda entender un poco los asuntos o aspectos legales de relevancia que yo considero importante compartir con ustedes. Ese es mi único objetivo, porque bueno, para los abogados están las escuelas, las instituciones y demás. En este caso yo solamente soy una abogada, una profesionista apasionada por su carrera, por su profesión, y poniendo mi profesión, mi trabajo a su disposición como una herramienta para que ustedes la utilicen y puedan mejorar en sus vidas de la mejor manera. Así es que por eso me dedico a crear, pues en la medida de lo posible, contenido que es importante para que ustedes entiendan de algunos aspectos legales y sobre todo de un lenguaje amable, y que si bien a veces no podemos entender todo el contexto, pues al menos entendamos un poco y nos quedemos con una noción y con una, digámoslo así, con una pizca de curiosidad para que entonces ustedes también vayan a pues informarse mucho más del tema. Ese creo que es el objetivo por acá. Así es que bueno, yo les mando un abrazo enorme. Gracias querida comunidad por tomarse el tiempo de compartir conmigo
Recuerdan que son súper importantes para mí y que estoy súper agradecida de que apoyen mi carrera, de que apoyen lo que hago. Y pues nada, estoy a su disposición. Y pues bueno, los dejo, que tengan una excelente noche y seguimos compartiendo en este espacio. Yo soy abogada Diana España y nos vemos en una próxima emisión de Legal IT. Que tengan una bonita noche. Bye.